Bien, si analizamos estas frases, mire, yo pongo estos ejemplos, pero los padres de familia, los profesores pueden crear sus propios ejemplos con los muchachos, con los niños, con los jóvenes, ¿verdad? Pero empezaré por la primera frase que vemos aquí en pantalla. Y la frase dice, en esta lámina número 10, dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Ok? Esta es una frase que les llama mucho la atención a los adolescentes, ¿no? Particularmente porque cuando les dices, a ver, ¿cómo se lee esta frase? Y ellos leen, ¿quieres ser mi novia? Dicen, ¿no? Entonces, pensemos en el contexto en el que una persona, un joven diga esto, ¿no? El joven necesariamente va a tener que escoger el momento más dulce, las palabras más melosas para poder declarársele a alguien o una chica a un chico, ¿no? Y tendría que ser una cosa como, ¿quieres ser mi novia? Es decir, una cosa en donde el lenguaje baja el volumen, ¿verdad? Estira un poquito las palabras, hay nerviosismo tal vez. Y esto, ¿verdad? En el texto no se indica. El maestro de teatro lo que enseña es precisamente a cómo se interpreta lo que se está leyendo, ¿no? Si vemos la segunda frase que tenemos en la pantalla, dice, oye, ¿no podrías prestarme 50 pesos? Mañana te pago. Generalmente cuando la gente pide prestado, ¿verdad? Causa un poco de vergüenza pedir prestado y generalmente la gente pide en voz muy baja, ¿no? Y dice algo como esto, ¿no? Oye, ¿no podrías prestarme 50 pesos? Mañana te pago. Es decir, esta intención que tiene el lenguaje hablado, ¿verdad? Está contenido en las expresiones escritas. Sin embargo, pues no nos enseñan a interpretar esto, no nos enseñan a interpretar la intención textual. Y es de ahí tan importante que haga yo énfasis tanto en la cuestión del teatro como en la cuestión de la música, porque en la música, en la lectura musical, sí aparecen estos matices, ¿verdad? Estos matices que también tienen su correlato en el lenguaje hablado. En la tercera frase dice, hey taquero, uno de cabeza, pero con poquito chile. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces la intención cuando uno está en la taquería y pide esto, bueno, pues tiene una intención, ¿no? Y, hey taquero, uno de cabeza, pero con poquito chile, ¿verdad? Es decir, hay ciertos énfasis del lenguaje hablado que tiene uno que aprender a descifrar del lenguaje escrito. Este tipo de ejercicio es muy útil para darle al estudiante, ¿verdad? La noción de que en realidad la lectura tiene mucho que ver, más que con descifrar el código de la escritura, con hacer un correlato con el lenguaje oral. En la cuarta frase, pues que es una expresión religiosa, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y bueno, esta frase puede cambiar dependiendo de la religión que tenga la persona, ¿verdad? Pero bueno, esta es muy conocida, esta oración es muy conocida y generalmente se dice en voz muy baja, casi musitando, como se dice en las oraciones. Y esta dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, se dice de manera muy bajita, ¿verdad? Me brinqué una de estas, pero la anterior es, lárgate, no sé qué estás haciendo aquí. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, esta frase esta expresión tiene un alto contenido emocional. En una ocasión que estaba dando una conferencia en el Colegio de Bachilleres de Nogales, una chica pasó a leer esta frase y la chica era estudiante de teatro casualmente y la leyó de esta manera, se subió al escenario muy segura de sí misma y la leyó de esta manera, dijo, lárgate, no sé qué estás haciendo aquí. Y todo el mundo le aplaudió y se rieron porque hizo una interpretación muy histriónica, muy dramatizada de la frase, ¿verdad? Es decir, cuál es el estado emocional de alguien que llega al punto de tener que exclamar esta frase. Entonces, miren, estos ejemplos nos dan una muestra muy clara
de cómo esto que leemos nosotros en el lenguaje escrito son cosas que tienen una carga emocional, son cosas que tienen determinada intención textual, que tienen también cierto matiz, ¿verdad? Y bueno, pues estas cosas, lo repito, se aprenden a través de la enseñanza del teatro. En la siguiente oración dice, si no me limpias ese cuarto, olvídate de la ida al cine con tus amiguitas. Desde luego las papás o las madres de familia, que son las que se enfrentan generalmente a estas cuestiones de bregar con los hijos, generalmente se expresarían de esta manera, ¿no? Si no me limpias ese cuarto, olvídate de la ida al cine con tus amiguitas. Es decir, toda esta modulación de la voz, toda esta matiz en el volumen, ¿verdad?, va reflejado a la hora del ejercicio de la oralidad, del lenguaje hablado. Pero en el texto que leemos no hay ninguna indicación de cómo leerse. Entonces, ¿cómo desarrollar esa intuición, ¿verdad?, para poder leer lo que está en el texto impreso, ¿no? Es decir, bueno, pues esto se hace a través de las clases de teatro, ¿no? Finalmente viene esta frase que es muy común para los profesores, que dice, oiga, profe, va a estar muy difícil el examen, ¿verdad? También esto se hace con una carga emotiva en la que el estudiante dice, casi con temor, ¿verdad?, con temor a ser reprobado, dice, oiga, profe, va a estar muy difícil el examen. Es decir, hay una intención a la hora de preguntar, ¿no? Vamos a ver unas frases más en la siguiente lámina. Y esta pues es muy habitual en los medios judiciales, en los juzgados, en los juicios, ¿no? Estamos hablando aquí de la lámina número 11 y dice, objeción, su señoría. ¿Ok? Esto se leería si hacemos una lectura plana, pero si nos imaginamos el contexto en el que está, generalmente los abogados brincan cuando dicen esta, ¿no? Objeción, su señoría, ¿verdad? Están objetando, y el objetar generalmente requiere de cierto ímpetu, de cierta acentuación en la voz. En la siguiente dice, Mario, me da mucha pena tener que comunicarte esto. Acaba de fallecer tu papá. O sea, esto es con intuición, leído con intuición lectora, ¿verdad? Nos llevaría al punto de pensar que estamos por comunicar una noticia terrible, una noticia fatal. Y esto implicaría para nosotros dar el énfasis necesario en esa circunstancia tan grave, ¿no? Y generalmente la intención tendría que ser, Mario, me da mucha pena tener que comunicarte esto. Acaba de fallecer tu papá. Es decir, nos estamos involucrando más en la interpretación. Y la interpretación precisamente tiene que ver con comprender el texto. Comprender el texto es comprender el contexto. Comprender el texto es comprender la circunstancia en las que se emite esto. La siguiente, que tiene otro carácter, se dice, pásame una cerveza, pero de las de abajo, las más heladas, dice, ¿verdad? Desde luego que esto en una fiesta, en una pachanga, ¿verdad? Y ahorita están prohibidas las pachangas por la contingencia, pero generalmente se dice, hey, pásame una cerveza, pero de las de abajo, de las que están más heladas. Es decir, hay desde luego una intención muy clara en la forma en cómo se emite este tipo de solicitudes, ¿no? Finalmente, voy a brincarme la que está repetida, pero la última dice, ¿pero qué te crees? Que aquí puedes llegar a la hora que se te da la gana. Esta frase también pues implica una circunstancia de reclamo, ¿no? de regaño, y tendría otro sentido a la hora de leerse, ¿no?
Pero ¿qué te crees? Que aquí puedes llegar a la hora que se te da la gana. Entonces, esta frase tiene un alto contenido, una carga emocional muy fuerte, ¿no? Entonces, tiene que leerse de esa manera. Y aquí en esta lectura, pues hay matices en la velocidad en que se dice, ¿no? ¿Verdad? Como cuando uno dice todo, dice, ¿no? Es una palabra que abarca mucho, y la intención que tiene al emitirla nos transmite el contenido. Eso lo hacemos de manera casi natural porque nadie nos enseñó a hablar, nadie nos dio un curso para aprender a hablar, ¿verdad? No lo hicimos, no aprendimos a hablar con un sistema o de manera sistematizada. Aprendimos a hablar imitando y también orillados por la necesidad. Entonces, por eso cuando uno dice poquito, en la palabra poquito va inmerso ya, va contenido ya la intención de decirlo de manera muy breve para dar el sentido de que esto es poquito. En la lámina número 12 que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Hago énfasis en lo que he estado repitiendo aquí, ¿verdad? Que tanto la música y la escritura, particularmente la dramaturgia, ¿verdad?, son descendientes naturales del lenguaje hablado. La música, el teatro y la música habilitan al estudiante para que desarrolle habilidades lectoras y pueda realizar lecturas con la imaginación. Finalmente, es la imaginación lo que nos permite reproducir la imagen. Imaginación viene de imagen, ¿no? La imaginación nos permite reproducir la imagen que nos describe la escritura, ¿no? En la lámina siguiente, ¿verdad?, tenemos una representación teatral realizada por niños de primaria y secundaria. Y bueno, pues esta lámina de teatro escolar nos dice la importancia que tiene para el desenvolvimiento de las capacidades de expresión oral y escrita, ¿verdad? Porque los chicos tienen que aprender a desplegar su voz frente a un escenario, frente a un público, y escrita porque tienen que aprender a memorizar e interpretar los textos de dicha obra. Así que tanto el teatro como la música, ¿verdad?, que vemos en el caso de este coro de niños, ¿verdad?, que son niños de preescolar, incluso aprenden el lenguaje de la música antes que aprender el código de la escritura. Y como decía anteriormente, si uno toma una partitura musical, se va a percatar, ¿verdad?, si tratas de interpretarla, se va a percatar de que viene velocidad, viene intención en la expresión musical, vienen matices, los matices te dicen dónde hay mayor volumen, dónde hay menor volumen, dónde hay mayor velocidad, dónde se disminuye con los diminuendos, cómo se disminuye la velocidad a la hora de estar interpretando esta música. Estas características están implícitas en la escritura, pero solamente implícitas, no están claras como en la música. Entonces, si nosotros desarrollamos el lenguaje musical en nuestros estudiantes, ¿verdad?, estaremos habilitándonos al darle nuevos referentes de expresión, ¿verdad?, para que puedan aplicar estos conocimientos que implica la música en la lectura, particularmente en la lectura en voz alta. Yo he dicho una y otra vez, ¿verdad?, que si nosotros logramos imbuir a los niños en el jardín de niños y en la escuela primaria en el desarrollo de la música, como vemos aquí en la lámina número 15, ¿verdad?, la música se lee, efectivamente, se lee la música. Y si nosotros habilitamos a los niños en los primeros grados a aprender el ABC del lenguaje musical, ¿verdad?, podremos tener, para cuando ellos estén en cuarto, quinto, sexto, las capacidades de aprendizaje de los niños para que puedan desenvolverse con cosas más complejas, como es, por ejemplo, interpretar a través del canto o a través de un instrumento, ¿verdad?, una composición polifónica donde intervengan más elementos, más niños, ¿no? De tal forma que estaremos desarrollando
no únicamente las capacidades de expresión oral y escrita, en este caso de expresión musical, sino también la capacidad de poder trabajar en equipo junto con otros niños, ¿no? Finalmente, les quiero comentar algunas de las ventajas que tiene precisamente desarrollar las capacidades de los hábitos lectores en los niños y jóvenes. En la lámina número 16 estoy planteando 5 ventajas que tiene desarrollar la lectura de manera autónoma, es decir, que al niño y al joven les guste leer por cuenta propia, ¿no? Y les guste leer por cuenta propia sí implica de alguna manera contravenir esta cuestión de que la lectura solamente es una cuestión obligatoria, de obligatoriedad, ¿no? Yo estoy convencido, porque así lo he constatado en muchas conferencias con padres de familia y profesores que he tenido la fortuna de dar en los diversos niveles educativos en el estado de Sonora, que en primer lugar, a la hora de desarrollar estas habilidades de lectura autónoma, el niño adquiere un más alto índice de comprensión en otras materias. Un segundo elemento es que el lector autónomo tiene conciencia de lo que aprende y de lo que no aprende, de lo que no sabe todavía, ¿verdad? No es un universo nebuloso el que se le presenta, sino que tiene una capacidad de discernimiento sobre lo que sabe y sobre lo que no sabe. Un tercer elemento es que la lectura desarrolla el pensamiento abstracto necesariamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento abstracto tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con descifrar el código de la escritura y comprender cosas, ¿verdad?, que están en un código, pero que hay que imaginarlas. Y desde luego pues se desarrolla también el pensamiento utópico, es decir, se pueden pensar en cosas que no existen a través de la imaginación, como ocurre con los sueños, por ejemplo, ¿no? Y desde luego el pensamiento crítico. Entre mayor profundidad haya de comprensión, ¿verdad?, pues el niño, el joven tendrán capacidad también para cuestionar, ¿verdad?, lo que entienden y lo que no entienden. Entonces, esto es un elemento importante. Como cuarto elemento yo diría pues que se va a desarrollar necesariamente la comprensión escolar, ¿no? Es decir, habrá necesariamente a través del aprendizaje de estas habilidades lectoras, de estas habilidades artísticas, habrá necesariamente un mayor rendimiento escolar, un mayor aprovechamiento. Y finalmente, algo que tiene que ver con la expresión oral y escrita es justamente que la lectura va a incrementar la capacidad de comunicación de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, no es fortuito ni tampoco es gratuito, ¿verdad?, la urgente necesidad de transmitirles a los estudiantes nuevas ideas sobre cómo desarrollar estas habilidades lectoras. Y bueno, para finalizar, quiero darles a conocer mi decálogo sobre lo que es el lector, ¿no? Y viene en la siguiente lámina, la lámina número 17, que dice decálogo del buen lector de cuentos para niños. Fíjense, esto es importante porque tanto los profesores como los padres de familia, ¿verdad?, no hemos desarrollado estas capacidades, ¿no? Y bueno, aunque esto ya es materia de otra charla, cómo desarrollar las capacidades para leerles cuentos a los niños, sí quiero dejarles estos, digamos, lineamientos que yo tengo en relación con la enseñanza de la lectura. En primer lugar, vemos aquí en la pantalla, dice, no obligues a nadie a leer. Bueno, antes se explicaba lo de la obligatoriedad de la lectura. Número 2, predica con el ejemplo, ¿verdad? Vale más que los niños vean al maestro leer o a los padres de familia leer, ¿verdad?, para ellos sentir el gusanito de la curiosidad alrededor de la lectura, más que decirle ahora tienes que leer 20 minutos diarios, ¿no? Otro consejo que trae el decálogo mío es acerca los libros a los niños y a los jóvenes. Esfuérzate por formar lectores autónomos, ¿verdad? Es decir,
piensa, imagina cuáles son los mejores recursos para inducir la lectura autónoma en niños y jóvenes. Forma una biblioteca familiar, es decir, lleva libros a tu casa y trátalos así como tratas las fotografías o como tratas los cuadros o como tratas los diplomas, también los libros, darles un trato especial y que los niños sientan el aprecio que tienen los padres o en el salón de clases los profesores, ¿verdad?, por los libros. A la hora de leer cuentos para los niños, yo digo, nunca te olvides de que tú eres la Caperucita Roja, el lobo, la bruja cruel y el león al mismo tiempo. Es decir, que vas a leer cuentos tratando de asumir las voces, las características y caracteres de los personajes que aparecen ahí, ¿verdad? Y así como la Caperucita puede tener una voz muy dulce, ¿verdad? ¿Por qué tienes esas orejas tan grandes, abuelita? ¿Verdad? Y debes hacer la voz del lobo, ¿no? Para oírte mejor. Porque eso le transmitirá a los niños, especialmente a los niños de preescolar, ¿verdad? Que el lenguaje escrito tiene matices y tiene voces y tiene cosas interesantes. Otro consejo muy importante es acepta la interpretación lectora que hacen los niños. Es decir, nunca les digas que se equivocaron, que no es así, sino que trata de entender por qué ellos imaginaron una cosa diferente a la que tú piensas o a la que tú querías. A las preguntas de los niños, responde lo que les interesa. No les eches un rollo, no les eches un chorizo de cosas, simplemente contéstales de manera franca y al punto lo que están preguntando. No los enredes. No recomiendes libros, que también es una cosa difícil de decir, no, este libro está muy bueno, este está muy malo, porque de alguna manera se coarta la libertad y se prejuicia a quien va a leer, ¿no? Si te interesa un libro, léelo, ¿verdad? Y ya sabremos si te gusta o no te gusta. Si un niño abandona la lectura y se enfada, no trates de obligarlo a que lea, ¿verdad? Trata de llegarle con libros, acércale otros libros, acércale otros planteamientos acerca de la lectura, ¿verdad? Acércales una película, ¿verdad? Diles, mira, aquí está la película y aquí está el libro, ¿verdad? A ver si les encuentras relación a esto, cuál te gusta más, ¿no? Entonces, estos son algunos de los tips que tiene mi decálogo. No quiero terminar sin decirles 2 tips muy importantes de lectura. El primero es, nunca lean rápido. Nunca lean rápido, especialmente cuando se topen con palabras que son difíciles de pronunciar. Es decir, deténganse y pronúncienla con todas sus letras, aunque se tarden más tiempo. Y la otra es, no se coman letras a la hora de que están leyendo. Traten de gesticular de la mejor manera posible, ¿verdad? Y yo recomiendo que lo hagan frente a un espejo para que ustedes vean por qué tenemos vicios de la lectura, por qué tenemos ciertas taras en la lectura, y de esa manera tendremos la capacidad tanto de poder expresarnos mejor a la hora de leer en voz alta, como también de enseñar a leer en voz alta. La lectura en voz alta, y este sería mi último comentario, la lectura en voz alta habilita al individuo para poder imaginar mejor y también para poder expresar mejor aquello que nos dicta el pensamiento o aquello que estamos leyendo a través de un texto, de un libro. Ha sido un placer compartir con ustedes estos preceptos sobre la lectura que yo tengo y espero que les sean útiles de alguna manera. Muchísimas gracias.